Intento de atentado contra Putin en Valdai. Rusia desata una histeria y amenaza con asesinar a Zelensky. El Kremlin rechaza negociar con Ucrania y prepara un gran ataque con misiles para Año Nuevo. Los ocupantes rusos ejecutaron a 7 civiles en Pokrovsk. El ejército ruso avanza hacia Zaporizhia. Solo quedan 15 kilómetros hasta la ciudad. Putin se lo construyó para sí mismo. Un enorme palacio en Crimea de 9.000 metros cuadrados. Habrá menos shaheds. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron el aeropuerto de Donetsk, donde había un gran almacén de preparación de drones de ataque. Putin ordenó a Lukashenko actuar. Bielorrusia puso en servicio de combate el Oreshnik. Lituania se está preparando para una guerra inminente y ha comenzado a minar puentes, mientras que Letonia ha terminado de construir un muro en la frontera con Rusia. Las tropas chinas han rodeado Taiwán. ¿Terminarán los ejercicios militares en guerra? Ucrania liberará a Transnistria de los militares rusos. Declaraciones sensacionales de Budanov. Rusia está lista para luchar hasta el año 2050. Putin firmó un decreto sobre el reclutamiento militar durante todo el año. Hola, mi nombre es Anastasia Dmitrovskaya. Ahora mismo les contaré lo más importante, pero primero denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos en el vasto mundo de YouTube. Otra confirmación de la falta de voluntad de Rusia para la paz. Putin dio la orden a su ejército de continuar la ofensiva en Zaporizhia hasta ocupar toda la región. En este momento, las unidades del grupo continúan llevando a cabo acciones ofensivas en la región de Zaporizhia. Las unidades de vanguardia se encuentran a una distancia de aproximadamente 15 kilómetros del extremo sur de la ciudad de Zaporizhia. Además, hay una orden de Putin respecto a las regiones de Sumy y Yarkov. Allí él estableció la tarea de crear una zona de amortiguamiento. ¿Y cuál es la longitud total de la línea de trabajo para la creación de estas zonas de seguridad? Informo, camarada comandante en jefe. En la región de Sumy, la franja de seguridad tiene más de 16 kilómetros de profundidad y 60 kilómetros de frente. Al mismo tiempo, la unidad de vanguardia se encuentra a menos de 20 kilómetros del centro regional. En la región de Yarkov, la franja de seguridad alcanza hasta 15 kilómetros de profundidad y más de 130 kilómetros de frente. Usted mencionó la toma de Volchansk. ¿Cuándo ocurrió esto? La tomamos en el mes de noviembre. ¿Cómo evalúa la importancia de la toma de este asentamiento? La liberación de Volchansk amplió significativamente la longitud de la zona de seguridad y aseguró el avance del grupo de tropas en dirección sur. Putin también dice que a lo largo de toda la línea del frente los militares de la URSS se están retirando. Queridos camaradas, la realización de las tareas para la liberación de Donbass, así como de las regiones de Zaporizhia y Jersón, se lleva a cabo por etapas de acuerdo con el plan de la operación militar especial. Las tropas de los grupos avanzan con confianza hacia adelante en la defensa fortificada del enemigo. Las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania se retiran en todas partes, a lo largo de toda la línea de contacto de combate. Los comandantes de los grupos de tropas acaban de informar sobre la situación. Y les pido continuar cumpliendo las tareas de la operación militar especial de acuerdo con los conceptos y planes del Estado Mayor General. Probablemente se retiran de la misma manera en que los rusos controlan Kupiansk. A pesar de las declaraciones oficiales sobre la búsqueda de la paz, Rusia sigue avanzando y no renuncia a sus métodos característicos de hacer la guerra. En Pokrovsk, los ocupantes mataron a 7 civiles. El comisionado de Derechos Humanos de la Rada Suprema, Dmytro Lubinets, contó que las personas se escondían en el sótano de un edificio residencial. Allí irrumpieron 2 soldados del ejército ruso exigiendo alcohol fuerte. Y tras la negativa, dispararon al padre y al hijo y luego bajaron al sótano y mataron a los demás. Entre los fallecidos, según informó Lubinets, hay una familia entera. Solo sobrevivió un herido que fingió estar muerto. Y en realidad, sobre la sinceridad de las intenciones pacíficas del Kremlin. Putin firmó el primer decreto sobre el reclutamiento militar durante todo el año. En total, durante el año serán reclutadas 261.000 personas. A diferencia de años anteriores, las citaciones se enviarán durante todo el año y no solo en las campañas de reclutamiento de primavera y otoño. Además, la reserva de movilización en Rusia será enviada a proteger la infraestructura crítica. Parte de Guleipole está bajo control de los ocupantes y la situación realmente es muy complicada, así lo informa la Fuerza de Defensa del Sur,
Más detalles sobre lo que ocurre en la línea de contacto de combate. A continuación, en nuestro informe militar. Adigueya bajo ataque de drones ucranianos. Las autoridades locales no revelan detalles del ataque. El Ministerio de Defensa ruso informó sobre el supuesto derribo de 3 drones de tipo avión sobre la región. Según los recientes videos publicados en los diversos canales de Telegram, el objetivo principal y fundamental de este ataque coordinado fue, en última instancia, la consecución de un propósito específico y bien definido: el importante aeródromo militar de Kanskoye. Es crucial comprender que hay que combatir no a la propia aviación en vuelo, sino precisamente a los estratégicos lugares de su despliegue y estacionamiento. Es allí, en esos puntos específicos, donde resulta más vulnerable y susceptible de ser neutralizada. el ataque en Adigueya, al parecer, no es el único reciente según el Ministerio de Defensa ruso. Su canal de televisión Zvezda publicó el 27 de diciembre varios videos desde Kupiansk, en la región de Kharkov, Ucrania, sobre cuya captura el ministerio ha estado informando desde finales de noviembre. El material debía confirmar el control sobre la ciudad. Sin embargo, en uno de los videos, un grupo de militares rusos, por el contrario, se está retirando, y fueron los corresponsales de ZVN quienes llamaron la atención sobre esto. Esta presión sobre nuestros socios europeos, sobre los estadounidenses y también sobre nosotros, los ciudadanos de Ucrania, para que pensemos que en realidad todo está mal allí. Y al mismo tiempo se impone la idea de que nuestras autoridades nos están ocultando algo. Contra los drones existen técnicas o simplemente la defensa antiaérea de nieve, como llamaron a este video nuestros defensores. En él, un ocupante, spoiler, intenta sin éxito derribar un dron FPV ucraniano, pero al final ese FPV derriba al ocupante para siempre. Según la información de las Fuerzas de Defensa del Sur, parte de Guliáipole, en la región de Zaporilla, está bajo control de los ocupantes. Se señala que la situación es complicada. Allí continúan los combates encarnizados. Esta dirección es importante porque es el camino hacia Zaporilla, hacia el centro regional. Los rusos realizaron varios intentos durante este año de avanzar hacia Zaporilla desde el sur, pero allí se toparon con nuestra línea de defensa bien fortificada. Y de hecho, desarrollando por eso la operación desde el este en la región de Donetsk, concentraron una cantidad suficiente de fuerzas y de esta manera comenzaron el avance ya no desde el sur, sino desde el este. Putin no está al tanto de lo que ocurre en el frente. Es más, sus propios generales lo engañan, afirman propagandistas preocupados. Y la persona no está al tanto de lo que sucede en el frente, en absoluto, desde el principio de la operación militar especial. De hecho, por eso, afirman los corresponsales militares, Putin dice todo tipo de tonterías que dice. En general, el Estado Mayor se encarga y ahora él ha empezado a involucrarse diciendo cosas que no concuerdan a la realidad, ni en Kupiansk. Putin es un agente profesional de la KGB, un hombre que recibe información de diversas fuentes, incluyendo, digamos, medio oficial. Es decir, no son secretos oficiales, por así decirlo, no solo de los generales. Y pensar que Putin es tan estúpido, que no entiende lo que está pasando y que algunos generales le están dando tonterías y que por eso él también está diciendo tonterías, todo esto es una acción planificada, claramente planificada. Mientras tanto, el ejército ruso de Putin deshonra al ejército ucraniano y destruye al enemigo. Por ejemplo, imágenes del bosque de Serebriansky, que se encuentra en la dirección de Limán en el frente. En ellas, los drones ucranianos FPV destruyen al enemigo de manera definitiva e irreversible. Yo, por mi parte, no dejo de admirar el coraje y el heroísmo de los soldados ucranianos. Ellos mantienen el frente y resisten a una enorme horda que los supera ampliamente en número. Por eso los invito a apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania y si no pueden hacerlo económicamente, escriban palabras de apoyo en los comentarios. Es evidente para nosotros que Rusia no piensa detener los ataques contra Ucrania. Pero para justificar el bombardeo, el Kremlin inventó una noticia falsa genial. Bueno, casi genial.
Lavrov declaró que durante el ataque del 29 de diciembre los drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron un lugar sagrado, la residencia de Putin en Valdai. En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025, el régimen de Kiev llevó a cabo un ataque terrorista utilizando 91 vehículos aéreos no tripulados de ataque, de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de la Federación Rusa en la región de Novgorod. Todos los vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos por los sistemas de defensa antiaérea de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. No se han reportado datos sobre víctimas ni daños causados por los restos de los drones. Llamamos la atención sobre el hecho de que esta acción fue llevada a cabo en el transcurso de intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano. Ucrania niega la acusación y, según el presidente Volodymyr Zelensky, es una noticia falsa. Rusia la difunde para legitimar los ataques contra Ucrania y obstaculizar el proceso de negociación. Ahora los rusos han inventado, evidentemente, una historia falsa sobre un supuesto ataque a alguna residencia del dictador ruso para tener una justificación para continuar los ataques contra Ucrania, en particular contra Kiev, así como para negarse a dar los pasos necesarios para poner fin a la guerra. Se trata de una típica táctica engañosa de los rusos, que ya han atacado Kiev, en particular el edificio que alberga el gabinete de ministros de Ucrania. Ucrania no toma medidas que puedan debilitar la diplomacia. Rusia siempre toma este tipo de medidas. Esta es una de las muchas cosas que nos distinguen. Y sobre futuras huelgas. Esto es un hecho. Rusia ya dice que está preparando ataques de represalia. Además, Dmitry Medvedev empezó a amenazar personalmente a Zelensky. Recientemente, cierto tipejo despreciable deseó la muerte de una persona. Todos entienden que él no desea la muerte de una sola persona, sino de todos nosotros y de nuestro país. Y no solo lo deseó, sino que también dio órdenes para ataques masivos. No voy a escribir aquí sobre su muerte violenta, aunque precisamente ahora la parca a menudo le respira en la nuca a ese bastardo. Pero lo más curioso es que, junto con las amenazas, en Rusia dicen que, incluso a pesar del ataque al palacio de Putin, no planean abandonar el proceso de paz, aunque sí reconsiderarán su postura. Vladimir Putin enfatizó que la parte rusa tiene la intención de avanzar de manera estrecha y completa, trabajar con socios estadounidenses para encontrar formas de lograr la paz. Pero naturalmente la posición de Rusia será revisada en relación con una serie de acuerdos alcanzados en la etapa anterior y las soluciones que vayan surgiendo. Esto quedó dicho muy claramente. El asistente de Putin, Ushakov, también dice que Trump estaba conmocionado e indignado, y más aún por la noticia del ataque a la residencia de Putin. Según Ushakov, Trump afirmó que esto influiría en los enfoques estadounidenses para trabajar con Ucrania. El presidente de Estados Unidos estaba profundamente conmocionado por esta noticia, literalmente completamente indignado. Dijo que ni siquiera podía concebir una situación tan extrema. Estas acciones tan descabelladas y sin sentido. Y, como se dijo, esto sin duda influirá en los enfoques estadounidenses en el contexto del trabajo con Zelensky, a quien la actual administración, como dijo el propio Trump, gracias a Dios, no le dio tomahawks. Y ahora, atención. Trump, respondiendo a la pregunta sobre el ataque a la residencia de Putin, ya después de estas declaraciones, Ushakov afirmó que no sabía nada al respecto. No sé nada sobre eso. Acabo de enterarme de eso. ¿A quién intentan engañar en el Kremlin? Pero volvamos al supuesto ataque. Mientras las autoridades hablan de un ataque descarado, los propios rusos lo niegan. El medio ruso Sota entrevistó a los habitantes de la región donde se encuentra esa misma residencia, ¿y saben qué? Ni el funcionamiento de la defensa antiaérea rusa ni otras explosiones se escucharon en la noche del lunes 29 de diciembre, cuando supuestamente ocurrió el ataque en Valdai. Además, Sota escribe que tal ataque es técnicamente imposible. Al mismo tiempo, un ataque así parece técnicamente imposible. Los drones de tipo avión que utiliza Ucrania vuelan a baja altura por trayectoria directa.
Al ser lanzados desde la frontera norte, los drones necesariamente cruzan un espacio aéreo especialmente protegido con instalaciones de las fuerzas de misiles estratégicos, defensa aeroespacial, aviación militar y zonas administrativas cerradas como Solnezhny, Osiorny, etc. Un dron que cruce el territorio de estas instalaciones solo podría llegar hasta la residencia de Ushin por milagro o debido a una permisividad deliberada del mando militar. Además, en la última foto oficial publicada por el Ministerio de Defensa de Rusia, se afirma que sobre la región de Novgorod, donde supuestamente fue atacada la residencia de Putin en la noche del 29 de diciembre, fueron derribados 18 drones ucranianos, mientras que Lavrov sostiene que allí había 91. Por su parte, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, se negó a proporcionar pruebas del ataque de drones a la residencia de Putin. Dígame, por favor, ¿existen, pruebas materiales sobre el recorrido de este ataque a la residencia presidencial y tiene Rusia la intención de presentarlas? Quizás se trate de restos de los drones que fueron derribados. No creo que aquí deba haber ningún tipo de pruebas. Si se lleva a cabo un ataque masivo de drones, que gracias al funcionamiento bien coordinado de la defensa antiaérea fueron derribados. Mientras tanto, Rusia se prepara de esta manera, como lo hace cada año en la noche de Año Nuevo, en particular, sobre lo cual los canales de monitoreo llevan varios días escribiendo. ¿Y usted qué piensa sobre el ataque falso al palacio de Putin? Leyendo los comentarios bajo los episodios anteriores, veo que muchos nos ven desde Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, estamos muy agradecidos por su apoyo y orgullosos de tener espectadores tan sensatos. Escriban también bajo este episodio desde qué país nos ven y si en su país apoyan nuestra lucha contra el imperio del mal. Siempre leo sus comentarios con mucho gusto y nosotros por ahora seguimos adelante. A continuación, lo más interesante. Clínica privada con quirófano, un enorme centro de spa y helipuerto. Los investigadores han encontrado un nuevo palacio de Putin en Crimea. En el pueblo circulan leyendas. ¿De quién es esto? Es la hermosa dacha de la conocida Sasha Yanukovych. ¿Es este un campo miembro? No Yakubovich, sino Yanukovych. Matvienko tiene una dacha por aquí. ¿No es esto? La dacha de Yanukovych, la dacha de Petrenko o la dacha, no sé, Peskova. ¿Quién no ha sido nombrado ya, amigos? Bien. Bueno, tú preguntaste, nosotros respondemos. Puede haber muchas opciones y teorías, pero la respuesta, como siempre, es sencilla. Es de Putin. En este extenso territorio, por supuesto, es fácil perderse, perder la orientación. El expresidente de Ucrania, Yanukovych, logró salvar su vida, pero no tuvo la misma suerte con sus bienes. Y lo que se construyó para el ladrón y estafador ucraniano pasó por herencia, junto con toda Crimea, al ruso. Los cambios ocurren rápido y a veces de repente, de la noche a la mañana. La casa principal, según informa el investigador del Fondo Ruso de Lucha contra la Corrupción, tiene una superficie de más de 9.000 metros cuadrados y la casa para recibir invitados casi 5.000 metros cuadrados. Además de un enorme centro de spa y una pista de aterrizaje para helicópteros, el palacio también cuenta con su propia clínica con quirófano. Un hospital privado. Perdón, no puedo llamarlo de otra manera. Toda la parte derecha del piso es literalmente un hospital, una clínica doméstica. Aquí hay varias salas. Consultorio de médico general. Aquí hay un aparato de ultrasonido que cuesta 2 millones de rublos, una camilla para exámenes y masajes, mucho equipo para estudios, análisis, un electrocardiógrafo, un aparato para fisioterapia y así sucesivamente. Esta misma sala también cumple la función de consultorio de otorrinolaringólogo ORL. En la sala de al lado está el consultorio dental. Allí hay una unidad odontológica que cuesta 4 millones de rublos, un aparato de rayos X, un microscopio quirúrgico dental, ultrasonido, un aparato para estimulación neuromuscular y equipos para analizar el estado de los músculos masticatorios y la trayectoria de movimiento de la mandíbula inferior. Más adelante, por el pasillo se puede acceder al quirófano. Allí hay una mesa de operaciones que cuesta 4 millones de rublos y también un respirador artificial, un desfibrilador, aparatos de anestesia, equipos para monitorear el estado del paciente, rayos X, equipos para gastroscopía y colonoscopía, y muchas cosas más. ¿Cómo está su salud? Muy bien hecho. No lo esperen. La construcción en sí costó aproximadamente 10.000 millones de rublos.
Por ejemplo, solo los grifos, los percheros y los portarrollos de papel higiénico cuestan más de 22 millones de rublos. Bueno, ¿qué se puede decir? Dinero, señores. Bueno, como dicen, no, pero aguanta. Las tropas ucranianas lanzaron un ataque contra el territorio del aeropuerto de Donetsk, donde los ocupantes rusos habían establecido un almacén para los mártires. Herbert y Geranio. El comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, Robert Brovdimadzer, informó que la infraestructura clave relacionada con el lanzamiento de drones fue atacada. Se trata de un centro logístico, un punto de preparación previa al vuelo, mantenimiento, almacenes de municiones y de los propios drones, así como el lugar de concentración del personal que preparaba los drones para las salidas. Oreshnik ha entrado en servicio de combate en Bielorrusia. El inicio del servicio de Oreshnik fue anunciado tanto por el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa como por el Ministerio de Defensa de la República de Bielorrusia. Mientras que el Ministerio de Defensa de Bielorrusia destacó además que Oreshnik es capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 5.000 kilómetros y puede estar armado tanto con ojivas convencionales como especiales. Y puede ser lanzado desde cualquier punto de la ruta de patrullaje de combate. Cabe recordar que el 18 de diciembre Lukashenko declaró que Oreshnik ya estaba desplegado en el territorio de Bielorrusia y que desde el 17 de diciembre había entrado en servicio de combate. Las primeras posiciones del complejo de misiles Oreshnik ya están equipadas. Lo tenemos desde ayer y está entrando en servicio de combate. ¿Y ustedes qué piensan? ¿De qué tratan estos servicios de combate? ¿Es otra vez un alardeo con armas nucleares o...? A todos los niños ucranianos en territorio ruso los obligan a ser miembros de organizaciones juveniles militares. Así lo informó el comisionado de la Rada Suprema de Ucrania para los Derechos Humanos, Dmitry Lubenets. Es decir, todos los niños deben ser miembros de organizaciones juveniles militares. Y no solo los niños, sino también las niñas, todos sin excepción. Lo siguiente es ubicar a los niños ucranianos en territorio ruso en familias rusas. ¿Para qué se hace esto? Para pasar lo más rápido posible el procedimiento de cambio de identidad. Este es el último, el quinto paso. El cambio de identidad. Para que los niños se identifiquen no como niños ucranianos, no como representantes del grupo étnico ucraniano, sino como representantes del grupo étnico ruso. Esto es otra prueba de que Rusia es un país de terroristas. Y les recuerdo, durante la guerra a gran escala, Rusia ha secuestrado a unos 20.000 niños ucranianos. Precisamente por esto, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin. Quieren obligar a las mujeres rusas a nivel legislativo a quedar embarazadas no más tarde de los 22 años. La correspondiente declaración fue transmitida al Kremlin por el filósofo y propagandista Alexander Dugin. Tenemos medidas que parecen animar a las estudiantes a tener hijos. Son mujeres jóvenes, pero no trabajan. Se debería consagrar en la ley la obligación de que toda mujer sana quede embarazada a más tardar a los 22 años de edad y de dar a luz a una edad temprana. He transmitido esta propuesta al Kremlin y están pensándolo. Sí, una fuente del Kremlin del canal de Telegram Kremlin Snuffbox confirmó que la administración presidencial recibió una oferta de Dugin. Una fuente del Kremlin calificó la propuesta de interesante. Afirma que debemos reflexionar sobre cómo implementarla. De hecho, el propio Dugin justifica esta propuesta diciendo que el Kremlin planea seguir luchando hasta 2050. Ya he dicho que hay planes para realizar el SVO en diversas formas hasta el año 2050. Y que nuestra operación especial debe convertirse en una guerra santa que una a la población desde Moscú y San Petersburgo hasta los Urales y Siberia. Y el lejano Oriente. No solo debe unirse la población masculina. Las mujeres también están obligadas a participar en esta guerra. Necesitamos guerreros, muchos nuevos combatientes que lleven la bandera de la gran guerra rusa por todo el mundo. Y a estos guerreros hay que darles vida en grandes cantidades, resolver la situación catastrófica de la natalidad que se ha dado en Rusia.
Aquí tienen, señores, un poco sobre la sinceridad de las intenciones pacíficas del Kremlin. Con una mano, como se dice, nos golpeamos el pecho y hablamos de cuánto queremos la paz, y con la otra intensificamos la movilización y obligamos a las mujeres a dar a luz nueva carne para la guerra. Letonia ha terminado de construir la valla en la frontera con Rusia. Se sabe que en el país se pusieron en funcionamiento los últimos 72 kilómetros de valla. En total, en la frontera entre Letonia y Rusia ya se han construido casi 280 kilómetros de valla. En todos los lugares donde es técnicamente posible, forma una barrera física continua. El propio proyecto costó aproximadamente 146 millones de euros. Actualmente la frontera sigue siendo equipada con cámaras de vigilancia y otros equipos, además de que se están construyendo caminos de patrulla, puentes e infraestructura de ingeniería. Se planea completar todos los trabajos para finales de 2026. Mientras tanto, la publicación NLRT informa que los países bálticos se están preparando para una posible invasión de Rusia. En los puentes de la frontera de Lituania con Bielorrusia y Rusia han aparecido estructuras para explosivos. Como se sabe, hasta la fecha ya se han equipado varias decenas de puntos para almacenar obstáculos antitanque. Se están excavando trincheras. Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia y Polonia se están preparando para minar completamente las fronteras con Rusia y Bielorrusia. Ucrania liberará Transnistria de los ocupantes rusos y lo hará de manera radical. En cualquier caso, tiene la capacidad para hacerlo. Así lo afirma Gudanov, y contamos todos los detalles en nuestro reportaje. Ucrania puede resolver la cuestión de Transnistria si lo desea y hacerlo de manera radical. Así lo declaró el jefe de inteligencia ucraniana, Kirilo Budanov. Ellos detendrán a su agrupación. ¿Todo les va bien allí? Para nosotros esto podría representar una amenaza mayor. Y podemos resolver esta cuestión si nos lo proponemos. Resolverla de manera radical. ¿Pero es necesario hacerlo? Aquí ya empiezan las cuestiones geopolíticas. Pero a la pregunta de si vale la pena hacerlo, respondió a su manera. Dijo que se abstiene de responder. La posición oficial de Chisinau ha declarado en repetidas ocasiones que solo ven la solución del problema a través de la diplomacia. La presidenta de Moldavia, Maya Sandu, ha insistido reiteradamente en un formato pacífico para resolver la situación en Transnistria. Pero todos estos intentos han sido en vano. Tampoco se debe esperar que todo se resuelva por sí solo, opina Budanov. Por sí solo no dejará de existir. ¿Cuáles son los requisitos previos para esto? Si hablamos de la cuestión de Transnistria, lo queramos o no, entonces debemos comparar a Moldavia con la Federación Rusa y sus fuerzas entre sí. ¿Tienen ellos tal fuerza? No tienen fuerza, por eso Moldavia sigue esperando. Pero el enclave sigue siendo una fuente de influencia rusa y una amenaza potencial. Para Ucrania en particular. Ahora bien, las conversaciones sobre Transnistria se han intensificado después del ataque masivo al pueblo de Mayaki, por el que pasa un puente clave para la comunicación con las regiones del sur de la provincia de Odesa. El 18 de diciembre, el paso fue dañado. Tras los ataques al puente sobre Satoka y el posterior cierre forzado de la carretera, la ruta a través de Mayaki era la única que conectaba a Odesa con el sur de la región. La distancia desde la ciudad hasta Mayaki en línea recta es de casi 40 kilómetros y la distancia de Mayaki a Transnistria es de unos 30 kilómetros en línea recta. De este modo, intentan cortar toda la parte occidental de la región de Odesa de las comunicaciones de transporte. Y esto da acceso a la logística en el Danubio. El ataque al puente provocó alarma, también porque la Dirección Principal de Inteligencia había advertido: Rusia está aumentando urgentemente su actividad en Transnistria. Su objetivo es crear un nuevo foco de tensión y desviar fuerzas ucranianas de otras direcciones. No suena muy favorable, pero aquí conviene recordar la cantidad de contingente en el enclave. Según los expertos, el número de voluntarios rusos en Transnistria es de alrededor de 1.200 a 1.700 personas. Hoy en día, Rusia no tiene la capacidad de llevar a cabo una operación marítima o terrestre. Todo esto es una operación de información y desinformación ipso. Por supuesto, todo esto se intensifica con ataques aéreos, ataques con misiles y drones. Estos continúan de manera constante. Pero tampoco se puede tomar esto a la ligera, por supuesto. Además de la esperada operación de información y desinformación, también puede haber infiltración de grupos de sabotaje y reconocimiento en el territorio de Ucrania. Ciertas provocaciones son posibles porque la sucursal del FSB en Tiraspol no duerme, está activa allí. Pero de nuevo, ¿con qué calidad y qué pueden hacer?
lanzar grupos de sabotaje y reconocimiento contra nosotros, entendemos perfectamente dónde terminarán su camino y cómo sucederá esto. Por supuesto, creo que en el Kremlin están considerando la posibilidad de una provocación para influir emocionalmente en la población local que se encuentra a lo largo de la frontera con el llamado Transnistria. Por supuesto, eso puede suceder, pero la respuesta de las fuerzas de defensa en esa dirección será dura y adecuada. Después del ya mencionado ataque a los faros, existía la amenaza de una catástrofe humanitaria, pero se logró evitarla. Después de los ataques, Ucrania y Moldavia acordaron rápidamente rutas alternativas de comunicación para el sur de la región de Odesa. Pero ni siquiera eso fue necesario. Ucrania logró restablecer el tráfico en sus propias carreteras. En cuanto a Transnistria, ahora Moldavia está desarrollando un plan de unificación del país junto con la UE y Estados Unidos. Los detalles de este plan no se divulgan. La Chisinau oficial dice que están trabajando en una estrategia y una hoja de ruta para la reintegración, pero no pueden hablar de ello porque temen causar daño. Nunca antes había pasado algo así, y ahora, otra vez. Rusia ha extendido la prohibición de exportar gasolina desde su país, y todo gracias a los drones ucranianos. El agravamiento de la situación en el mercado interno de la Federación Rusa sigue creciendo. Los ataques de los ucranianos se han vuelto más masivos, ya que esto se ha convertido en un plan. ¿Por qué en Estados Unidos aprueban estos ataques y qué le espera al país en el futuro? La gasolinera, en la que ya casi no queda gasolina, lo contaremos en nuestro reportaje. Ya es la tercera vez que el gobierno de Rusia extiende la prohibición de exportar gasolina en su país. Y todo gracias a los precisos ataques de los drones ucranianos. Es un buen día. Por mucho que Putin intente decir que la economía de Rusia está bien, las empresas trabajan, buscan aumentar la eficiencia. La realidad es completamente diferente. Está ocurriendo algo incomprensible. Resulta que esto no es un atasco, es una fila para la gasolinera. El país gasolinera se ha quedado sin gasolina. Ahora las restricciones estarán vigentes hasta el 28 de febrero de 2026, inclusive, porque ya ni siquiera hay suficiente para su propia gente. El agravamiento de la situación en el mercado interno de combustibles se produjo tras el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania a las refinerías rusas. Desde principios de agosto, más de 20 refinerías de petróleo han sido alcanzadas, algunas de las cuales quedaron parcial o totalmente fuera de servicio. Según la estimación de Bloomberg, en octubre el volumen de refinado de petróleo en Rusia se redujo a casi 5 millones de barriles diarios, casi un 10% menos en comparación con julio, y alcanzó el nivel más bajo al menos en los últimos 5 años. Sí, efectivamente, los ataques ucranianos en el territorio de la Federación Rusa contra las refinerías rusas han socavado significativamente las capacidades de la industria de refinación de petróleo, procesar crudo y producir productos petrolíferos, en particular gasolina de ciertas marcas. Por eso, el déficit se mantiene en Rusia a un nivel bastante alto y Rusia se ha visto obligada no solo a limitar sus exportaciones, sino que también se ha convertido en un país importador de gasolina. En primer lugar, ahora importa combustible de China. Los ataques a la energía rusa no son solo una respuesta de Rusia por el ataque a Ucrania. Es un plan para socavar la economía del país agresor. E incluso en Estados Unidos ven esto con aprobación. Como declaró el general estadounidense retirado Ben Hodges, este es el camino correcto. Es una parte importante para la victoria sobre Rusia, y lo interesante es que la mayor parte de esto se hace con tecnologías ucranianas, armas ucranianas que ellos mismos desarrollaron y la inteligencia ucraniana. Por eso, me parece que este es el camino correcto. Rusia no podrá financiar su agresión si pierde los ingresos de las exportaciones de petróleo y gas a China, India, Turquía y otros compradores. Además, los ataques al complejo petrolero y de combustibles ya están creando una cierta escasez de combustible en el mercado interno ruso, en particular para proveer al ejército. Y esto no puedo evitarlo. Con placer. Esta es una de las principales áreas de ataque a la industria rusa de petróleo y gas. ¿Por qué? La respuesta es muy simple. Toda la economía rusa y todo el presupuesto ruso actualmente dependen exclusivamente del sector petrolero y gasífero.
Cualquiera sea el otro sector al que nos refiramos, como el transporte ferroviario, el transporte marítimo, cualquier tipo de producción interna, todo se basa de una forma u otra en el efecto del crecimiento o la caída de las exportaciones de petróleo y gas. Esto también incluye la extracción de petróleo y gas. Y si el precio global del petróleo es bajo, si disminuye significativamente la cantidad de exportaciones de crudo, si Rusia llena mucho menos su presupuesto nacional con recursos del sector petrolero y gasífero, entonces tampoco tendrá suficiente dinero para la guerra con Ucrania. Por eso, digamos, este es uno de los principales fundamentos sobre los que se sostiene toda esa grandeza inflada de la Federación Rusa. Y a medida que se producen ataques a las refinerías, a medida que los ataques a la red de transporte de gas, a los nodos de distribución de gas y así sucesivamente. Todo esto influirá incluso en la capacidad de Rusia para continuar la guerra contra Ucrania. Actualmente, los habitantes de al menos 57 regiones de Rusia se enfrentan a una escasez de gasolina. Además, también hay escasez en el frente. Se llega al punto de que es más barato alimentar a un caballo que llenar el tanque de una furgoneta. Esta estrategia de Ucrania ha tenido éxito. Ya existe escasez. Y en el futuro solo puede intensificarse. De hecho, las sanciones ucranianas, que alcanzan diferentes puntos de Rusia, son mucho más efectivas. Sí, por supuesto, Ucrania continuará con la práctica de atacar las refinerías de petróleo. Esto continuará. Y creo que la tarea principal de las fuerzas ucranianas en este momento es prácticamente todas las fuerzas de defensa de Ucrania tienen como objetivo dejar fuera de funcionamiento casi todas las refinerías de petróleo en la parte europea de Rusia. Es decir, que la parte europea de Rusia no procese petróleo en absoluto. Y, por cierto, estas son las refinerías más modernas. Lo que se encuentra más adentro del territorio ruso, en la retaguardia, como Siberia, el centro y así sucesivamente hasta el lejano oriente. Estas son refinerías de petróleo que todavía funcionan principalmente con tecnologías soviéticas, pero en la parte europea de la Federación Rusa se trata de instalaciones más modernas y la pérdida de estas es la más dolorosa y yo diría incluso catastrófica en comparación con lo que le quedaría a Rusia fuera del cinturón europeo. Como resultado de los ataques, el gobierno ruso ya ha renunciado. Del exporte de productos petrolíferos ha incrementado la compra de gasolina en Bielorrusia y ha comenzado a importar combustible de China y otros países asiáticos. La Agencia Internacional de Energía pronosticó anteriormente que la reducción en el volumen de refinación de petróleo debido a los ataques ucranianos se mantendrá al menos hasta mediados de 2026. Y puede que incluso por más tiempo, ya que el complejo militar industrial ucraniano sigue desarrollándose y Putin no detiene la guerra. ¿Acaso ha comenzado? China ha puesto a Taiwán bajo bloqueo, rodeando la isla con barcos militares, equipo y personal. Además, Pekín está realizando labores de reconocimiento con drones sobre Taipei. Todo esto por ahora se enmarca dentro de los ejercicios militares de China, pero la agencia Reuters informa que China tiene la intención de entrenar ataques contra la isla. Los analistas señalan que el entrenamiento de Pekín difumina cada vez más la línea entre los ejercicios militares habituales y la preparación para un posible ataque, así como la estrategia. El objetivo de esta estrategia es dar a Estados Unidos y a sus aliados el menor tiempo posible para reaccionar en caso de un ataque a la isla. En 1900... Durante el primer día de los ejercicios a gran escala, China desplegó 130 aviones de combate y 22 barcos de la Armada y la Guardia Costera. En Pekín, por su parte, afirman que los ejercicios militares, cito, son una medida necesaria para proteger la soberanía del país y una respuesta directa a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de la República Popular China. La cuestión de Taiwán es un interés fundamental para China, y China está firmemente decidida a defender su soberanía nacional, su seguridad y su integridad territorial. Cualquier paso dirigido a cruzar la línea roja en la cuestión de Taiwán se enfrentará a una respuesta decidida de China, y cualquier intento de impedir la reunificación de China está condenado al fracaso, declaró un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Taiwán, por su parte, se toma muy en serio los ejercicios cerca de sus fronteras como respuesta al aumento de la actividad de China. Ellos realizaron su propio entrenamiento de respuesta rápida ante amenazas militares, continúan monitoreando la situación y permanecen en estado de máxima alerta. Pero entiendo la preocupación de Taiwán. Nosotros también tuvimos ejercicios en la frontera al principio. ¿Qué les parecen nuestras noticias? Escríbanos qué deberíamos cambiar para mejorar. Sin duda lo tendremos en cuenta. Mientras tanto, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para apoyar lo que ya estamos haciendo. ¡Nos vemos!